buenas noches, bienvenidos a Misteria, en el canal de Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy te voy a presentar un misterio muy interesante, ya que vamos a ver si al barco famosísimo Titanic lo hundieron o se hundió. En este video el día de hoy vamos a ver cómo hubo muchas situaciones y muchas cuestiones que pudieron haber hecho que el barco se hundiera, pero no de manera accidental. Muy probablemente de muchas otras formas que quizás no fueron accidente. Inclusive vamos a ver también en este video cómo probablemente una momia maldita pudo haber hecho que el barco se hundiera. Un banquero muy importante pudo haber hundido el barco. O quizá un torpedo. O incluso algo más siniestro. Es muy importante darnos cuenta que el Titanic es el único barco en la historia de la humanidad que ha sido hundido por un hielo gigante, por un iceberg. Pero para que no queden más dudas, te platico la historia. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1,496 personas de las 2,208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Siendo construido entre 1909 y 1912 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Inglaterra, el Titanic constituía el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos. El primero fue el RMS Olympic y el tercero el HMHS Britannic, los cuales eran propiedad de la compañía naviera White Star Line, conocidos como la clase Olympic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava, que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad y contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Sumado a todo esto, el barco estaba equipado con avanzadas medidas de seguridad, como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, y debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo portaba botes salvavidas para 1,178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad de 3,547 personas. Estos son los hechos. El 14 de abril de 1912, 20 minutos antes de la medianoche, el Titanic, que debería haberse llamado Gigantic, pero su nombre se cambió a última hora, chocó con un iceberg y en 3 horas se hundió en el Atlántico Norte. Un total de 1,503 personas perdieron la vida por ahogamiento o hipotermia y solamente 712 personas sobrevivieron. El barco no llevaba suficientes botes salvavidas. Los constructores quisieron dar más espacio en cubierta a los pasajeros y redujeron su número. La evacuación fue un caos. La tripulación no había recibido formación para una situación de esta envergadura. A partir de ahí el resto son especulaciones. Por ejemplo, tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic recaló en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, actual Cobh, en Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico Norte. A las 23:40 del 14 de abril,
4 días después de partir y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el Titanic chocó con un iceberg. La colisión abrió varias planchas del casco en su lado de estribor bajo la línea de flotación, a lo largo de 5 de sus 16 mamparos, que comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa, mientras la popa se elevaba. Y en este tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. Un número muy elevado de hombres perecieron debido al estricto protocolo de salvamiento que se siguió en el proceso de evacuación de la nave, conocido como Mujeres y Niños Primero. Poco antes de las 2:20 del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar fallecieron de hipotermia, aunque algunos fueron rescatados por los botes salvavidas. Los 712 supervivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia unas horas después. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de víctimas mortales y por los errores cometidos en el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y los Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, por sus siglas en inglés, que todavía hoy rige la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes que perdieron todo su patrimonio en la tragedia fueron ayudados gracias a la caridad pública, pero otros, como el presidente de la White Star, J. Bruce Ismay, fueron acusados de cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenados al ostracismo social. El pecio del Titanic fue descubierto el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3.784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde su descubrimiento, miles de objetos del barco han sido recuperados del fondo del mar y están en exposición en numerosos museos del mundo. Pues como estamos viendo en este video, es muy increíble, muy interesante darnos cuenta de todas las aristas que puede tener esta historia. Llama muchísimo la atención el hecho de que había personas importantísimas que tendrían un papel crucial en el futuro de la economía de Estados Unidos y que probablemente esta era la razón por la cual intereses maquiavélicos buscaban que el barco se hundiera. También vamos a ver cómo es muy probable, y es una de las teorías más aceptadas, que el barco pudo haber sido cambiado por su barco hermano, su barco gemelo. Sin embargo, se dice que no se pudo cobrar el seguro de un accidente que tuvo aquel barco Olympic, ya que se había catalogado como su culpa, precisamente el capitán John Smith, quien sería el capitán que vendría pilotando o capitaneando el Titanic al momento de su hundimiento el 14 de abril de 1912. Si se hundió por causas naturales, digámoslo así de alguna manera, también es muy interesante darnos cuenta que probablemente hubo mano negra, hubo Manu Chao. Continuamos viendo esta historia. El Titanic es quizá el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, canciones, películas, exposiciones y memoriales. Esta es la teoría más divulgada en internet, aunque no demostrada.
La empresa inglesa propietaria del Titanic era White Star Line y justamente en 1912 se encontraba en grandes problemas. A principios del siglo, los de Liverpool se pusieron como objetivo crear los buques más grandiosos y lujosos de todos los océanos. Así construyeron 3 barcos cuasi idénticos: el Titanic, el Britannic y el Olympic, la niña bonita. Fue precisamente esa última embarcación la que sufrió un duro choque. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un grave incidente con un buque de guerra, el HMS Hawk, que se acercó demasiado debido a la turbulencia de la hélice del Olympic, colisionando con este y provocándole graves desperfectos. Tras un análisis de los hechos, se declaró responsable del incidente al Olympic, por lo que el seguro no cubrió los gastos de la reparación. A su mando iba el capitán Edward John Smith, el mismo que capitanearía también el primer y último viaje del Titanic. ¿Qué decidió hacer entonces White Star Line, compañía participada en el capitán por JP Morgan, dueño de la banca Morgan, para evitar la bancarrota? Cobrarse el seguro haciendo trampas. Olympic y Titanic eran barcos casi gemelos, misma estructura, mismos materiales, aspecto similar. Según esta teoría promovida por Robin Gardiner, el reemplazo de los navíos se implementó en el puerto de Belfast. El Olympic tenía que pasar por ahí para su reparación, y es ahí donde algunos trabajadores habrían intercambiado los rótulos. Los botes salvavidas tenían dibujados distintos letreros y otros detalles para hacer pasar al Olympic por el barco que todos conocemos. Así que el falso Titanic partiría en unos días hacia su destrucción segura. Eso, especula Gardiner, es el motivo por el que tanto le costó a la empresa naviera encontrar trabajadores que quisieran enrolarse al viaje intercontinental. Así que el falso Titanic partiría en unos días hacia su destrucción segura. Eso, especula Gardiner, es el motivo por el que tanto le costó a la empresa naviera encontrar trabajadores que quisieran enrolarse al viaje intercontinental. Pese a que Reino Unido estaba en medio de una huelga de carbón y había mucha mano de obra parada, los rumores de que los astilleros habrían llegado a la gente de a pie, que habría decidido pasar de la oferta laboral. Mientras tanto, otro barco, el Californian, perteneciente al holding de JP Morgan y destinado al transporte de mercancías y pasajeros, no tuvo problemas para abastecerse de carbón para realizar un viaje a los Estados Unidos 5 días después de que partiese el Titanic. Aunque ese barco podría haber llevado a cientos de pasajeros, el navío partió dirección a Norteamérica sin pasajeros, con un cargamento casi exclusivo de mantas y herramientas varias. ¿Y a dónde fue a parar ese otro buque? Justo a las inmediaciones en las que el Titanic colisionaría más tarde, supuestamente con un iceberg. El Californian se quedó por la zona con los motores encendidos y su capitán dormía vestido en un sofá del puente en vez de retirarse a su camarote. ¿Una señal de que sabía que algo podía pasar? Más tarde, el Titanic le mandó 3 mensajes al barco, el último de ellos informando sobre su posición. El defensor de la conspiración va incluso más lejos. Es imposible que un iceberg haga quebrar un barco inquebrantable, según los estándares de la época. Lo que había sucedido en realidad es que en la zona había varado otro barco ultramarino con las luces apagadas. La rozadura voluntaria con ese otro viejo barco es lo que hizo que el Titanic se hundiera. Pero según el plan de la conspiración, algo salió mal. Desde el Titanic divisaron en el horizonte un barco a unos 8 kilómetros de su posición y pensaron que era el Californian. Fue entonces cuando chocaron, pero en verdad ese era un bote distinto. El otro barco de Morgan estaba mucho más lejos, a 20 kilómetros, esperando sin éxito que apareciese el Titanic. Como el barco de rescate tardó más de lo previsto en llegar, empezó a entrar en pánico
no iban a subir a un nuevo bote pronto. Las posibilidades de muerte por ahogamiento o congelación se convirtieron en una realidad. De pensar que podrían morir unas pocas personas a que más de 2/3 de los pasajeros perecieran en el accidente. Algunos pasajeros afirmaron que, de los botes salvavidas, algunos de ellos llevaban la inscripción Olympic. Y años después, cuando se pudo ver el transatlántico sumergido por equipos de exploración, las cámaras captaron alguna de las letras fijadas a su casco, dejando ver lo que había detrás. En este caso, una M y una P. ¿MP de Titanic? ¿O MP de Olympic? Una de las teorías más comentadas es que el Titanic no vivió un accidente, sino un siniestro preparado. A JP Morgan se le conocía como el Napoleón de Wall Street. Era un empresario banquero millonario que daría el nombre al banco que conocemos hoy día por la misma nomenclatura. Y también era el propietario del Titanic y otros transatlánticos. Entre otros tripulantes había 3 hombres importantes que iban a luchar contra la creación de la Reserva del Banco Federal de los Estados Unidos, un organismo en el que Morgan tenía puestos muchos intereses. Este podría haber sido el móvil del hundimiento premeditado del barco. Como sabríamos por la prensa de la época, a los días del accidente, Morgan había declarado que viajaría en el Titanic en su fatídico viaje, pero el día antes de zarpar, alegó estar enfermo y no poder montarse en el barco. Sea cual fuere la enfermedad, debió de pasársele rápido, pues a los 3 días de la partida del Titanic, cuando llegaron las noticias del hundimiento, se le encontró en un resort francés junto a su querida. La teoría apunta a que JP Morgan, quien financió la construcción de ambos barcos, fue el responsable de la confusión, tanto para cobrar el seguro como para deshacerse de algunos pasajeros clave que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal, a la que Morgan apoyaba y tenía muchos intereses en que se llevara a cabo, ya que se vería beneficiado y acabaría con mucha de la inestabilidad económica y financiera que abatía a Estados Unidos en ese entonces. Otra de las teorías es que una momia maldita causó el accidente. Existe una teoría que dice que el accidente fue provocado por la princesa Amen-Ra, o más bien por su momia. Entre 1890 y 1900, una excavación de Luxor descubrió a la momia de Amen-Ra, que fue comprada por un hombre británico que pidió que la momia fuera transportada hasta su casa. Pero el hombre desapareció misteriosamente y la momia llegó a Inglaterra, donde le trajo mala suerte a otro millonario que la compró, por lo que decidió donarla al Museo Británico. La momia también causó problemas allí y el museo decidió venderla a un arqueólogo americano para poder deshacerse de ella. Supuestamente fue ese hombre quien decidió subirla al Titanic de contrabando para poder llevarla a casa, sin saber que esa momia le traería mala suerte al barco y provocaría un accidente. Convenientemente, la teoría dice que no hay rastro de la momia porque se hundió con el barco. El Titanic fue hundido por un torpedo enemigo y no por un iceberg. En 1912, varios submarinos alemanes se encontraban en el Atlántico Norte para recopilar información para futuros ataques, y eso hizo que surgiera la teoría de que uno de ellos hundió el Titanic. En 1985, Robert Ballard y Jean-Louis Michel encontraron los restos del transatlántico con la ayuda de un robot submarino llamado Argo, que fue el que se topó con el barco sumergido. Las imágenes del robot mostraron que 6 remaches se habían desprendido, lo que parecía indicar que el barco no se construyó adecuadamente, pero eso no explicaba por qué el barco se hundió tan rápido, y los fanáticos de las teorías de conspiración llegaron a la conclusión de que un torpedo era la única explicación lógica. Algunos de los sobrevivientes del Titanic dijeron que no sintieron ningún tipo de golpe o impacto, pero dijeron que se escucharon al menos 4 explosiones desde el interior del barco, además de que aseguraron que pudieron ver un reflector lejano desde sus botes salvavidas. Se cree que esa luz pertenecía al SS Californian, el barco cercano que no acudió al rescate de los pasajeros, pero el capitán del SS Stanley Lord aseguró que no era el caso y que había otro buque entre el suyo y el Titanic, y algunos creen que esa es la prueba de que un torpedo causó la tragedia.
en especial después de que se diera a conocer que en 1915 el RMS Lusitania fue hundido por un torpedo alemán. La última teoría, la que se ha defendido en el documental de reciente emisión en el Channel 4 Titanic, The New Evidence, cuenta que no fue un choque con un iceberg lo que causó el trágico hundimiento del transatlántico, sino un fuego en las calderas que se habría iniciado incluso antes de abandonar los astilleros de Belfast. El autor y periodista Senan Moloney revelaba en el documental que unas fotos del barco recién publicadas y que se obviaron por más de un siglo muestran cómo ese barco insumergible ya se estaba debilitando por un incendio de carbón incluso antes de iniciar su catastrófico viaje inaugural. Un problema creciente provocado por un fallo humano que, según esta teoría, le fue silenciada a los pasajeros del buque hasta que fue demasiado tarde. Esta teoría defiende que el impacto contra el iceberg no habría causado un efecto tan devastador si no fuese porque, en una coincidencia letal, el golpe se produjo en la zona de la embarcación que había sido debilitada por el fuego. Como se defendía también en su momento, la fortaleza del Titanic se basaba en varios sistemas de seguridad y solo un accidente en el que se acumulasen varias incidencias podrían provocar su hundimiento. Todas las miradas vuelven al empresario Morgan y su cancelación del último minuto. Tal vez él sí había visto la señal profética que mandaba el humo negro. Esta es una de las teorías más viejas y tal vez la más fundamentada, aunque no probada. Y bueno, como vimos en este video, parece increíble pensar que una momia pudo haber hundido el barco o que intereses superiores pudieron haber contribuido a que el barco se hundiera. Explosiones, incendios, torpedos e incluso una colisión con algún otro barco son varias de las teorías que rodean la tragedia o una de las tragedias más grandes en tiempos de paz. Es importante recalcar también que actualmente existe una compañía llamada The Blue Star Line, quienes están trabajando en un proyecto para llevar a cabo el Titanic 2, el cual es un barco que es una réplica exacta del Titanic que zarpó en 1912. Sin embargo, se planea tenerlo listo para el año 2025 con la máxima tecnología y la máxima seguridad que ofrece actualmente la navegación marítima. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Si este video te gustó, ponle like, suscríbete al canal y dale click en la campanita, ya que cada sábado estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y me despido, deseándote que tengas una excelente noche si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.